Buenas noches, estimado tutor. Recibo un cordial saludo. Mi nombre es Héctor Julio Serna Valencia y hago parte del programa de agronomía en la materia fisiología vegetal. Vamos a hablar hoy de las generalidades del maíz, ¿sí? Así rápidamente podemos decir que el nombre común del maíz es maíz, nombre científico sea mayas y el género pertenece a la familia de las Laceae. Vemos que a modo de introducción el maíz ha sido muy importante en nuestras comunidades porque es una fuente de alimentación en nuestra cultura, ¿sí? Y como segundo punto, para el aprovechamiento de espacios, cuando la gente hace renovación de cultivos en medio de esas calles que quedan vacías, pues va a sembrar o aprovechar los cultivos, espacio para sembrar maíz. El proceso de la floración como manejo agronómico o vegetal. Según Bernier, el inicio de la floración está fuertemente regulado por cambios ambientales relacionados con factores estacionales tales como el fotoperiodo, la temperatura y el estado del desarrollo de la planta. El papel fundamental aquí resalta mucho el tema de la temperatura, ¿sí? Esos procesos ayudan a que la planta de manera natural se dé en la floración. De manera general, el factor principal para el desarrollo de la estructura reproductiva son las fitohormonas, las cuales son compuestos orgánicos sintetizados por las plantas y que influyen sobre su desarrollo. Son consideradas como las principales señales de estímulo para la inducción floral. Entonces, eso lo dice Bernier también en 1993. Entonces, es un factor a tener muy importante. Aquí vamos a hablar un poco del raleo. Eh, el raleo, digamos que el raleo, también conocido como derrame en flores, no es tan común en el cultivo de maíz, pero puede ser necesario en algunos casos para un manejo agronómico o fitosanitario. El raleo de maíz se refiere como a la eliminación de algunas plantas en una zona sembrada para reducir la densidad y mejorar el rendimiento de las plantas restantes. Digamos que en algunos cultivos se da o no se da, no es tan explícito porque digamos, las personas cuando siembran maíz, siembran siempre 3 o 4 granos, nunca siembran más. Entonces, si le nacen 5, pues ellos no van a hacer el raleo, sino que antes las dejan ahí. Las podas, digamos que en el cultivo de maíz, la podas, que a veces se denomina en otras partes despunte o chuponado o chilote, como se conoce en Centroamérica, consiste en eliminar ciertas partes de la planta para mejorar el rendimiento, la calidad de las mazorcas y facilitar, digamos, que la polinización. La práctica más común es quitar los chupones o brotes laterales y en algunos casos las hojas inferiores buscando que la planta concentre su energía, digamos que en la parte superior o en las mazorcas principales. Mm, la poda de maíz recibe el nombre de chiloteo y consiste en cortar la inflorescencia femenina del periodo en que empieza la polinización y la formación de los granos, y es aconsejable iniciarla a partir de la floración de los chilotes cuando los estigmas están expuestos a la polinización. Entonces es un factor que hay que tener en cuenta. Raleo. El raleo de flores y frutos de maíz se refiere a la eliminación selectiva de flores o frutos de las plantas para mejorar la calidad, perdón, y el tamaño de los frutos que permanecen. Aquí hay unas ventajas y es que mejora la calidad y el tamaño de los granos. Hay una cosecha más uniforme. En maíz, esto es importante porque gran parte de los agricultores sufre por eso, porque no hay una cosecha uniforme. Hay mazorcas grandes, pequeñas. Pero aquí con el raleo, la ventaja es que nos va a dar una cosecha más pareja, ¿sí? Y evita la sobrecarga de la planta. Es decir, que la planta no va a concentrar su energía en mazorcas grandes, medianas y pequeñas, sino que si hacemos el raleo, se va a concentrar única y exclusivamente en las mazorcas grandes, obviamente para buscar uniformidad. El estrés abiótico para inducir antioxidantes, eso es muy importante. Se ha determinado en diferentes cultivos como la cebada, el maíz, las papas, la soya, la remolacha y el trigo, entre otros, que el estrés abiótico puede reducir el rendimiento significativamente. De acuerdo con Bray, eso significa que el 100% del potencial de reducción acorde al genotipo de los cultivos, hasta el 65% puede llegar a ser afectado negativamente. Entonces, esto es, yo creo que muy importante tenerlo en cuenta. Se considera estrés en plantas la presencia de un factor externo, algo que no podemos obviamente pues manejar. En este caso pues puede ser el clima o el medio ambiente que fluctúa mucho, los choques térmicos.
y otros factores que ejercen una influencia negativa sobre el desarrollo óptimo. Entonces, también se define como cualquier condición o sustancia desfavorable que afecte o bloquee el metabolismo, crecimiento o desarrollo de las plantas. Eso lo dijo Craner 2010 sobre el estrés abiótico. Factores abióticos físicos y químicos, lo que mencionaba anteriormente. La sequía, el exceso de sales en el suelo, calor, frío, congelación, esas heladas que a veces caen, sobre todo en las partes altas, el encharcamiento de inundación, estrés por contaminantes, deficiencia de elementos, vientos, lesiones o heridas que puede sufrir la planta, o los cambios o los choques térmicos. Acumulación de grados día. Es importante determinar el rango de temperaturas y así poder medir el crecimiento mediante la integración diaria de energía térmica o día grado. Eso es importante para, digamos que mirar el desarrollo de la planta, ¿sí? Esto lo dijeron en 1994 Master y Whelan y 1997 con Cumidini, en 2014 y 2015 Agrotulis y Míguez. Entonces, digamos que estos procesos se clasifican en dos, en los procesos lineales y los no lineales, ¿sí? Vamos a hablar entonces de los lineales. Los modelos no lineales se ajustan mejor a variaciones de temperatura. Por otro lado, los modelos lineales se basan en la relación lineal existente entre la tasa de desarrollo y la temperatura. Entonces es un factor que nosotros debemos tener en cuenta. Aplicación de fitohormonas. En el maíz se han utilizado fitohormonas como laucinas, gibrelinas, citoquininas para mejorar la producción, la calidad de las mazorcas y la tolerancia a la sequía. Auxinas promueven la división celular, el alargamiento de los tallos y el desarrollo de las raíces. Las gibrelinas estimulan el alargamiento de los tallos y pueden ayudar a romper la dormición de las semillas. Sí, y entonces aquí no se me alcanza a ver. Y las citoquininas promueven la división celular y pueden ayudar a aumentar el número de mazorcas mm, o el rendimiento por hectárea de las plantas. Digamos que aquí como a modo de adición, Norato 1986 manifiesta que aplicando auxinas, gibrelinas y citoquininas, eh, digamos que obtuvo resultados similares a los reportados en una investigación que se realizó. em, Obtuvo incrementos de 0,6 mazorcas por planta y 107 gramos por grano. Logró incrementar en 0,26 mazorcas planta, entonces esto fue un resultado, digamos que muy importante para el tema de la fisiología vegetal, sobre todo en maíz. El enriquecimiento de atmósferas con CO2. Los resultados del primer muestreo coinciden con lo observado por Couret y Arok en 1986, quienes concluyen que las especies de tipo C4, como maíz y sorgo, acumulan materia seca cuando se duplica la concentración atmosférica de CO2. El estudio también demuestra generalmente el aumento de concentración de CO2 atmosférico que conduce a un incremento de la tasa de la fotosíntesis, principalmente en las especies que presentan un metabolismo de tipo C3. ¿Listo? Aquí encontramos las referencias bibliográficas. Digamos que a modo de análisis sobre la aplicabilidad de la fisiología del cultivo en el desempeño profesional es muy importante porque conocer este tipo de manejo fisiológico va a permitir tomar decisiones antes, durante y después de los procesos o en los cultivos. Dar una recomendación técnica, mirando cómo está el cultivo, la variabilidad, los choques térmicos, la temperatura, la altura, ¿sí? El estado vegetativo de la planta, de los cultivos. Entonces, esos procesos nos dan un panorama más grande o una idea más amplia de cómo implementar un proceso agronómico dentro de los procesos o dentro de los cultivos o a los agricultores que vamos a asesorar. Muchas gracias, profe, y que tenga un buen día.